Muchísimas gracias a todos. En esta mesa queremos hablar sobre el papel de las tecnologías sostenibles y la economía circular como palancas clave para transformar el sistema sanitario. En un contexto marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos y la necesidad de avanzar hacia modelos más eficientes, resilientes y centrados en la prevención. El sector sanitario es uno de los mayores consumidores de recursos del mundo y genera millones de toneladas de residuos anuales, por lo que la transición hacia procesos circulares es crucial para la sostenibilidad global del propio sistema sanitario. El objetivo de esta mesa redonda es intentar identificar cómo avanzar desde iniciativas concretas hacia una transformación estructural del sistema, abordando aspectos claves como la gobernanza, la medición del impacto y la escalabilidad de las soluciones. Voy a presentar a los ponentes. Antonio Franco Fernández Conde es gerente de la Alianza Médica por la Salud Planetaria. Si te puedes acercar. Bienvenido. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría y en empresas del sector salud, liderando proyectos estratégicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Héctor Tejero Franco, responsable de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la Ministra de Sanidad. No sé si estás por aquí. Bienvenido, muchísimas gracias. Es bioquímico, investigador y político. En la actualidad es coordinador de cartera de análisis político y programa de Más Madrid y desde 2024 es director del Observatorio de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad y responsable de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la Ministra de Sanidad. Muchísimas gracias por estar aquí. María Beatriz Piñeiro Lago, técnica de Innovación y Sostenibilidad en Salud del Servicio Gallego de Salud. Es doctora en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ejercido la medicina a lo largo de su vida profesional y en este momento es quien diseñó la estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud y es la responsable de su desarrollo y coordinación. Así que encantados de tenerte aquí. Bienvenida. Y ahora llamamos a Pablo Crespo de la Cruz, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, de FENIN. Pablo ha trabajado entre los años 2002 y 2010, fue abogado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y tiene una amplia experiencia en el sector de salud, da cursos y másteres varios. No vamos a entrar en detalles. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, tenemos unos 12 minutos para cada uno, pero en la primera pregunta vamos a solamente hacer una breve introducción, ¿vale? Cuando hablamos de tecnologías sostenibles y economía circular en salud, desde vuestros ámbitos, cada uno, aquí tenemos la suerte de tener representados a la empresa, al Servicio Gallego de Salud, al Ministerio y a la organización médica. Entonces, desde cada uno de vosotros, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta hoy el sistema sanitario? ¿Empiezas tú? Bueno, buenos días. Encantado y agradecido que hayáis contado con nosotros, con nuestro sector, para hablar de un tema tan importante como el One Health, ¿no? Yo creo que es evidente que todos queremos mejorar la forma en la cual gestionamos la salud global y en el ámbito sanitario, como os ha comentado antes, pues hacemos mucho bien para las personas, que es que las curamos, pero es cierto que generamos mucho impacto en el medio ambiente. Mi primera reflexión es, el gran reto que tenemos es cómo somos capaces de hacer la transición ecológica que necesita nuestro sistema sanitario y hacerla sostenible también desde el punto de vista económico. El entorno geopolítico y macroeconómico es especialmente complicado, nunca ha sido fácil, pero ahora está siendo mucho más difícil y la transición ecológica no podemos ser ajenos a una realidad, que es que requiere de una importante inversión para poder readaptar procesos productivos, para poder cambiar cuáles son las materias primas, para poder transformar los productos y que tengan menor impacto en el medio ambiente. Por tanto, yo creo que el momento es difícil. Les voy a dar un dato, en los últimos 5 años el IPC es del 20,8%,
20,8%. Los contratos públicos están desindexados. Esto quiere decir que las empresas que proveemos de productos al sistema sanitario en los últimos años hemos absorbido un 21% de costes. El coste de la energía, pues no hace falta que les diga cuál ha sido, lo hemos vivido todos en la factura de nuestra casa. Y, por tanto, el gran reto para mí es, yo creo que la voluntad está, se está trabajando proactivamente para conseguir mejorar y reducir el impacto medioambiental de toda la tecnología y todos los productos que se utilizan para el cuidado de las personas, pero es cierto que desde el punto de vista económico hay que hacer un esfuerzo muy importante y creo que también es necesario avanzar hacia modelos de compra pública sanitaria más orientados a valor, donde se incorporen criterios medioambientales y donde se deje de premiar el precio exclusivamente y vayamos a modelos donde también se valore la reducción del impacto medioambiental, la reducción de huella de carbono, etcétera, etcétera. Aquí, aprovechando que está Héctor, me gustaría reconocer la iniciativa que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad a través del anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, donde se plantea una modificación de la ley de contratos del sector público, reduciendo al 20% el peso del precio en las licitaciones públicas. Eso es una palanca que, si empezamos a incorporar criterios de adjudicación vinculados a calidad, generarán las condiciones para que se pueda avanzar hacia una transición ecológica en lo que se refiere a los productos que se utilizan en la práctica clínica. Muy bien. Beatriz. Yo creo que está encendido, ¿eh? Yo creo que está. ¿Está encendido? Ah, sí. Vale, gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias también por organizar este congreso que me parece fundamental para conectar ideas, personas y soluciones, que yo creo que es el foco. Y gracias por invitarme a formar parte de esta mesa. Y yo os voy a hablar del Servicio Gallego de Salud. Nuestro foco es un sistema sanitario integral que mejore la salud de las personas en el hogar, en el trabajo, en la comunidad y que mejore la salud del planeta. Nosotros vemos el sector sanitario desde una forma transversal y holística. Es un proyecto basado en el concepto One Health. Utilizamos los determinantes sociales de la salud con el impacto del cambio climático en estos determinantes sociales también, con la Agenda 2030 para poner la salud en todas las políticas. Nosotros apostamos por la carrera hacia el cero, para ser neto cero en 2040 y hacer una reducción del 60% en 2030. Y en el año 2025 ya hicimos una reducción del 69% de nuestras emisiones en los 3 alcances. También apostamos por la New European Bauhaus. Es una iniciativa de la Comisión Europea para llevar el Pacto Verde a la ciudadanía, y el Servicio Gallego de Salud es el único partner oficial de esta iniciativa para formar parte de esta iniciativa y poner la salud dentro de lo que es la New European Bauhaus. Nosotros lo que ponemos el foco es en los profesionales sanitarios como prescriptores del cambio. Hay mucha bibliografía que dice, ¿no?, que los profesionales sanitarios somos los que las personas nos escuchan y, en cierta medida, nos pueden hacer caso. Y vemos el sector sanitario como un eje vertebrador e impulsor de esa transformación basada en la sostenibilidad. Apostamos por el servicio de salud circular como un enfoque holístico, resiliente y restaurativo, que implique el desempeño de la economía circular como un camino hacia un entorno equilibrado y saludable, garantizando la resiliencia frente a fenómenos extremos para proteger la salud de las personas y demostrar, pues, un liderazgo en prácticas sostenibles. Vale, bueno. Desde el Ministerio de Sanidad, como sabéis todos aquí, nosotros tenemos la peculiaridad frente a otros sistemas sanitarios, es que las competencias de gestión directas del sistema sanitario están descentralizadas, y eso condiciona mucho lo que nosotros podemos y debemos hacer, ¿no? Y yo creo que si tuviésemos que elegir más que un reto como unas grandes prioridades, diría que son 3, ¿no? En primer lugar, creo que nosotros tenemos la obligación desde el Ministerio de Sanidad de impulsar un marco conceptual y de gobernanza que muestre que la sostenibilidad ambiental del sistema sanitario es una necesidad y una oportunidad, ¿no? Y que tenemos que desarrollar un modelo recogiendo las prácticas que ya se están haciendo en muchos sitios, por ejemplo en el Sergas, de que tenemos que ir a un marco de lo que nosotros llamamos descarbonización delicada. Es decir, esto se tiene que hacer,
de forma especial porque el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, es un sistema, digamos, como más delicado que otros a la hora de descarbonizar, y es lo que estamos intentando, ¿no? Como luego, si queréis, entraré como en ejemplos de cómo se debe hacer esto. En segundo lugar, creo que hay una tarea que es la de coordinación y cohesión, que cae dentro de las competencias del Ministerio de Sanidad. Básicamente, al tener 17 sistemas regionales de salud, lo cual es una ventaja porque algunos van más avanzados, otros se pueden experimentar cosas, cada uno va un poco a su ritmo, es aprender de lo que están haciendo ellos y no enseñárselos, pero facilitar a otros sistemas regionales lo que están haciendo el resto, ¿no? Y en tercer lugar nos cae una competencia muy concreta que es la de los medicamentos, que entraré bastante a lo largo de hoy, ¿no? O sea, cómo impulsar la descarbonización de los fármacos y los productos sanitarios, que son apenas, cuando se calcula, suele estar como en el 20-30% de la huella de carbono de un sistema nacional de salud. Y, por supuesto, agradecer mucho a la plataforma One Health y a todo el congreso que lo habéis organizado. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, lo primero, y encantado de estar en esta mesa con gente con este conocimiento y tanto nivel, ¿no? Porque al final lo que se demuestra que el reto que tenemos todos por delante es una cosa de todos, ¿no? Nosotros, de alguna manera, como Alianza Médica por la Salud Planetaria, somos una institución que nace de la OMC y a la cual están asociadas, aparte de los colegios de médicos de las diferentes provincias de España, más de 25 sociedades científicas, con lo cual tenemos un amplio abanico de representación por parte del colectivo médico, lo cual demuestra también el interés que tiene este tema por parte de los profesionales. La alianza como tal tiene muy poquitos años de vida, realmente tenemos 2 o 3, oficialmente estamos en marcha desde octubre del año pasado, y nuestro objetivo fundamental es que realmente el médico entienda cuál es el rol y el papel que tiene en lo que es su responsabilidad en cuanto a la estrategia de trabajo para, de alguna manera, ser respetuoso con el medio ambiente y ser sostenible. Está claro que el objetivo fundamental que tiene un clínico es curar al paciente, lógicamente, pero tampoco podemos dejar de mirar que las consecuencias, los actos que nosotros tenemos desde el punto de vista clínico y asistencial, lógicamente repercuten en lo que es la salud del planeta. No podemos estar generando un planeta enfermo de alguna manera, y no mirar de alguna forma tener una visión 360 grados en la cual, aparte de mirar, por supuesto, la salud del paciente, que es lo fundamental, nosotros también estemos mirando qué consecuencias tiene ese acto médico que nosotros estamos haciendo. Es fundamental ser conscientes de ellos y que de alguna manera integremos en la estrategia de trabajo que nosotros hacemos en el día a día con nuestros pacientes, integremos esa visión de alguna manera que vaya más allá del hecho de curar al paciente, que sin duda es lo más importante, pero también tenemos que ver qué consecuencias tiene esa actividad que nosotros estamos generando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, mira, hablaste de la importancia que tiene que se reduzca el peso que tiene el precio en la compra sanitaria y se incorporen otros valores, ¿no? ¿Están los sistemas de compra sanitarios preparados para absorber innovación? Sí. La respuesta es sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se hace en algunos sitios? Sí. Desgraciadamente es menos común de lo que debería ser, también. La realidad es que nos encontramos con expedientes de licitación de compra pública sanitaria que en muchos casos la orientación fundamental sigue siendo el precio. Eso nos lleva a que, por ejemplo, por remontarnos a un caso concreto, cuando salimos de la pandemia, pues se pusieron en España muchas fábricas de mascarillas a funcionar y están todas cerradas. Y seguimos comprando de lugares muy lejanos del mundo, que tienen un impacto en el medio ambiente, traer los productos, que no genera riqueza en nuestro país, porque queremos seguir comprando los productos más baratos. Y está bien comprar lo más barato posible porque es dinero público, pero si queremos tener en cuenta otros aspectos que también inciden sobre la salud global, sobre la generación de riqueza, pues a lo mejor, o sobre la autonomía estratégica, a lo mejor hay que empezar a incorporar otros criterios vinculados a valor, como la calidad, como el impacto que tenemos en la transformación de los procesos asistenciales, como la capacidad de incorporar innovación al sistema. Entonces, hoy cada vez más está más profesionalizada la compra sanitaria, eso es una gran noticia. Es cierto que en los últimos años hemos visto que todos los servicios de salud y el Ministerio de Sanidad, a través de Ingesa, por supuesto, están generando iniciativas de políticas de compra sanitaria más orientadas a valor, donde caben criterios, por ejemplo, medioambientales, que antiguamente que estaban mucho más orientados a precio. Por tanto, observamos una tendencia positiva, pero todavía queda mucho por hacer. Y si queremos avanzar hacia un sistema sanitario menos contaminante,
debemos incorporar, empezar a incorporar y premiar aquellas tecnologías o aquellas compañías que tienen un mayor compromiso con el medio ambiente. Y yo creo que es algo que todavía hay mucho recorrido por hacer. Bien, muchísimas gracias. Beatriz, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué iniciativas concretas estáis implementando para avanzar hacia un modelo más sostenible? ¿Qué haría falta para escalar esas prácticas al resto de los servicios de salud o escalarlas dentro del mismo Servicio Gallego de Salud? Nosotros desarrollamos una estrategia de economía circular propia para el Servicio Gallego de Salud que fue aprobada por el Gobierno de la Xunta de Galicia en junio de 2023. Y esta estrategia está definida en 5 ejes, ¿no? Recursos y materias primas, y para apoyarnos en el desarrollo, ¿no?, de este eje concretamente, pues nos apoyamos en la eficiencia energética, en la construcción y movilidad sostenibles y también en el impulso de energías renovables, ¿no? Tenemos proyectos en todos los hospitales, en todos los centros de salud. El segundo eje, residuos y huella ambiental. Bueno, pues para nosotros hablamos de huella ambiental porque nos interesa la huella hídrica también, que muchas veces pues, se olvida, ¿no? Nosotros estamos ya certificados en nuestra huella de carbono con GHG Protocol en los 3 alcances. Es una propuesta importante que hicimos, fue complejo, porque no es fácil medir que todos los datos, se hablaba antes de datos, y el tema de datos es importante, y yo creo que yo hoy me voy más contenta porque veo que las cosas se van a ir facilitando, porque desde que empezamos el hacer grupos de trabajo para poder normalizar y para poder hacer entre todos y medir lo mismo, que eso es importante. Entonces, para mí, de los ejemplos importantes es revisar lo que estamos haciendo, intentar medir todos lo mismo para poder ir hacia una misma dirección, ¿no? Y eso fue un trabajo importante. El tercer eje, por ejemplo, es ecodiseño de procesos. Necesitamos, para hacer cambios, necesitamos redefinir nuestros procesos asistenciales y no asistenciales desde el ecodiseño. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros hicimos ahora, por ejemplo, un proyecto que es el de EPOC, para redefinir ese proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde el ecodiseño con inteligencia artificial, con computerización cuántica, y ahí medimos también la huella de carbono de ese proceso. Con eso, este proyecto concreto se puede replicar en otros proyectos, con lo cual otros sistemas de salud pueden hacer lo mismo. Investigación, innovación e inversión responsable, ese es nuestro cuarto eje de la estrategia. Y aquí estaba hablando él del tema de compra sostenible, ¿no? Pues nosotros ahí también tenemos la parte de contratación, contrataciones ya centralizadas, utilización de criterios sostenibles, hacer cambios también de legislación, que también es importante, que es un tema que estamos hablando siempre y que surge, ¿no?, para que la legislación permita que no sea siempre el tema del precio. Y luego, otra de las cosas que me parece también para mí importante es la parte de comportamiento social. Alguien antes lo habló en otra de las mesas y nosotros tenemos muy claro que cada persona ve la vida desde una perspectiva diferente, los colores los ve desde un tono diferente y tenemos que conseguir aunar a todas las personas y que todas las personas nos escuchen y nos entiendan, porque muchas veces podemos dar mensajes y pensamos que no nos quieren hacer caso, y no es eso, es que no nos están entendiendo. Entonces tenemos que hacer ese trabajo importante de hacer ese cambio, ¿no? Y me parece que, bueno, yo creo que nuestra estrategia está abierta para cualquier persona, cualquier institución que la quiera utilizar, está en 3 idiomas, está en inglés, en gallego y en español, con tal de que se referencie, y ahí creo que ese es un buen ejemplo porque está funcionando. Hay un montón de ejemplos, si luego me das tiempo, contaré cosas. Muy bien, muy bien. Cómo implicar a todos los usuarios, ¿no?, del sistema sanitario y al personal sanitario, implicarlos a todos. Bueno, una cosa que se me olvidó, que eso sí que, si me dejas, que es la formación. Hicimos ya una formación a profesionales sanitarios del Sergas el año pasado, se formaron ya 25.000 personas en un año y ahora estamos ya haciendo formación de formadores y empezamos también a formar a pacientes, cosa que es fundamental para que también ellos colaboren y trabajen con nosotros. Muy bien. Antonio, entonces, en el día a día asistencial, ¿dónde veis oportunidades reales para reducir el impacto ambiental de la práctica clínica? Va unido una cosa con lo que estaba hablando.
Hombre, tenemos que pensar una cosa, el punto de partida donde estamos, ¿no? Realmente la medicina y la práctica médica está muy definida, muy marcada por los protocolos y procesos asistenciales, por las guías de práctica clínica, por la evidencia, con lo cual lo primero que hay que hacer es un análisis de todo eso que se está haciendo actualmente con la visión y el prisma de lo que es la salud planetaria. Es decir, no podemos estar mirando únicamente, como decía antes, el paciente, sino que tenemos que ver qué consecuencias tienen nuestros actos médicos. Y eso es un tema fundamental. Yo creo que para que realmente la sostenibilidad, la implementación de todo lo que se está marcando del marco normativo, que se está haciendo el Ministerio, consejerías y demás, las propias empresas, organizaciones, sea sistémico, el clínico tiene que adaptarlo, tiene que tomarlo como propio, tiene que entender que la operatividad de todo lo que se está haciendo a nivel macro, realmente el día a día es el clínico el que lo tiene que poner en marcha. El clínico lo tiene que comprar, quizá no es la expresión más adecuada, pero tiene que entenderlo y que realmente tiene que integrarlo en su forma de pensar directamente, de manera automática, para que de alguna forma, cuando tenga que tomar una decisión de trabajo con un paciente, una decisión de clínica, que tenga en cuenta todos los parámetros que tiene esa decisión que está tomando. Eso implica que realmente hay que hacer un ejercicio de formación, como comentaba Beatriz, fundamental. Nosotros desde la Alianza lo primero que hemos hecho es entender cuáles son las competencias que tiene que tener un clínico respecto a sostenibilidad y medio ambiente. Hemos definido cuáles son los conocimientos, las habilidades y actitudes para que el clínico poco a poco vayamos creando esa estrategia de alguna manera, de que a través de la formación pueda de alguna manera integrar todos estos conceptos que suena muy triste, pero una de las iniciativas que estamos haciendo, y lo quiero poner como ejemplo, si me permitís, el otro día con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y con la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, tenía un encuentro y realmente es que en el grado de Medicina no se estudia nada relacionado con la sostenibilidad del medio ambiente. Eso es un drama. Entonces, ya desde la base, el clínico no sale formado adecuadamente. Y no sale formado en este aspecto porque como no entra en el MIR, pues es así de triste. Entonces, quiero decirte que hay que hacer un trabajo desde la base para cambiar esa filosofía, esa manera de pensar que tiene que tener el clínico y las consecuencias que tiene y el papel que juega dentro del sistema sanitario. Muy bien, muchas gracias. Para Héctor Tejero, ¿qué líneas de trabajo se están impulsando desde el Ministerio para avanzar hacia un sistema sanitario más sostenible, especialmente en el campo de la descarbonización? Bueno, como decía antes, nosotros cuando entramos en el Ministerio nos decidimos centrarnos en descarbonizar los fármacos o intentar avanzar hacia la descarbonización de fármacos, porque es lo que entra más dentro de nuestras competencias y además es como una parte, quizá la parte más grande de la huella de carbono de un sistema sanitario cuando se ha medido teniendo en cuenta alcance 3, como ha hecho el NHS y algunos otros sistemas nacionales de salud. Y entonces ahí distinguimos, hay tres grandes grupos, ¿no? Hay dos grupos de fármacos de uso relativamente pequeño, pero con muy alta huella de carbono porque utilizan gases fluorocarbonados, que son los anestésicos y los inhaladores presurizados que utilizan este tipo de gases. Y luego están todo el resto de fármacos, ¿no? Digamos, probablemente entre anestésicos e inhaladores sean casi el 20% de la huella general de todos los fármacos, digamos. Lo primero que hicimos fue centrarnos en inhaladores. Para los inhaladores hay como dos grandes grupos, los inhaladores presurizados con gases y los de polvo seco. Ahora tenemos inhaladores presurizados de baja huella de carbono, que es una gran noticia. Y lo que hicimos fue un proceso, digamos, nos juntamos con los pacientes, con las sociedades científicas y vimos en qué condiciones había que hacer una prescripción sostenible teniendo en cuenta toda la vida o sea, todo el proceso clínico. No solo la huella de carbono del aparato en sí, sino también pues, los riesgos que tiene cambiarle a alguien que tiene la enfermedad controlada, pues cambiarle, digamos, el inhalador, ¿no? Y también con mucha colaboración con los pacientes porque, bueno, pues obviamente cuando un paciente tiene EPOC o tiene asma, tiene una relación muy íntima con el inhalador que utiliza, ¿no? Entonces, bueno, ahí salió un documento de prescripción sostenible que yo creo que fue muy buen trabajado, que se mandó a todas las sociedades científicas. Por otro lado, estamos trabajando el tema de la anestesia, donde hay anestesia sostenible. Hay un grupo de trabajo que está terminando ya las conclusiones de un informe de buenas prácticas. Ahí la aproximación es diferente porque de ahí pues, los pacientes de anestesia, tú entras en el quirófano y te ponen lo que te ponen, te da un poco igual. Entonces, lo que tenemos hablando es con los profesionales.
Y nuestra idea es trasladar a unas recomendaciones lo que ya se está haciendo en algunos hospitales, por supuesto en el NHS en el Reino Unido y en algunos hospitales de España, en los cuales se ha sustituido los anestésicos más contaminantes, que son el desflorano y el óxido nitroso, por alternativas más verdes, sin que eso tenga ningún impacto en la calidad asistencial. Hay un proceso que se tiene que hacer para formar a los profesionales, para ir poco a poco, pero a las veces que se ha hecho se consigue reducir, bien por cambios en la utilización de los anestésicos, bien por mecanismos de captura, casi toda la huella de carbono sin ningún problema. Y la última medida es todo el resto de fármacos que uno a uno tienen muy poca huella de carbono, pero en conjunto tienen mucha. Lo que hicimos fue introducir en la nueva anteproyecto de ley del medicamento no solo los criterios que comentaba Pablo de compra pública basada en valor, sino también introducir el impacto ambiental del medicamento como un factor secundario, pero a tener en cuenta a la hora de decisiones de precio y financiación, en toda la vida del fármaco menos su aprobación. No entro en detalles porque no hay mucho tiempo, pero el espíritu de la ley lo que quiere hacer es, si tú tienes un fármaco que cura, que hace su función y contamina mucho, pues contamina mucho, ¿no? La salud es lo primero. Ahora bien, si tú tienes diferentes fármacos, sea el mismo fármaco producido por diferentes casas comerciales o diferentes países o diferentes grupos de fármacos que se pueden utilizar para una misma condición, el sistema tiene que favorecer que los fármacos más sostenibles sean los más financiados y que también tanto el prescriptor como el paciente sepan que pueden acceder a fármacos más sostenibles y comprarlo a través de decisiones de prescripción y consumo, siempre poniendo en lo primero la salud, ¿no? Y esas son como las tres grandes medidas que hemos llevado a cabo desde que estamos en el Ministerio. Creo que la última, si la ley de medicamentos se aprueba, como espero que sí, pues creo que será la que tendrá más impacto en el medio plazo, digamos. Muy bien, hay muchas cosas que sí ya han empezado a funcionar, eso está fantástico, es una excelente noticia. Pero desde vuestros distintos ámbitos hay cosas que se podrán implementar de una forma más rápida. ¿Qué está funcionando? ¿Qué es lo que está costando más? El sistema sanitario, el proceso muchas veces es muy largo. El sistema sanitario también empieza desde la construcción de un hospital, entonces hay cosas que hay que pensarlas en toda la vida útil del hospital. ¿Qué cosas cuestan más y qué cosas menos? Cada uno de vosotros, su opinión. Bueno, nosotros desde el Servicio Gallego de Salud, para nosotros es importante ya el diseño, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del Álvaro Cunqueiro. El Hospital Álvaro Cunqueiro es un hospital que ya está diseñado en base a la arquitectura curativa, que utiliza cristales de alta eficiencia para introducir la luz dentro del propio hospital, que tiene, bueno, la verdad es que en Galicia tenemos, en nuestro paisaje es verde, pero el Álvaro Cunqueiro está potenciando todo ese verde. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es un único hospital donde hay un montón de intervenciones y es bastante fácil entenderlo. Tenemos ecopastoreo con pastores solares, con cabras autóctonas. Bueno, pues fue una solución para evitar riesgos laborales por zonas donde era difícil hacer el cortado, pero es que ahora además fue un proyecto que fue tan bien aceptado y claro, estar en una habitación de un hospital y estar viendo cabras, pues la verdad que te cambia bastante la perspectiva y te ayuda bastante a llevarlo mejor, y eso es lo que dicen también los pacientes. Pero ahora, por ejemplo, se hizo también a Horta do Cunqueiro, que es una huerta con semillas autóctonas para recuperación, las semillas autóctonas, que tan importantes ahora mismo por el tema de alimentos, con el cambio climático, y tener un reservorio de esas semillas por si necesitamos hacer una nueva producción o poder dar semillas para otros cultivos. Bueno, pues esa huerta es de bioagricultura intensiva, ecológica, va a dotar de alimentos al comedor social en Vigo, que tiene un montón de personas que va ahí. Ya se está produciendo 70 kilos, pero se van a producir muchos más, porque en poco espacio se puede producir mucho alimento sin necesidad de insecticidas, con lo cual todo esto es una huerta que está abierta para
asociaciones, para profesionales, para pacientes, para todas aquellas personas que quieran ir educándose. Y estamos haciéndolo desde el hospital, que yo creo que eso también cambia bastante el concepto, ¿no? Bueno, para no liarme más, pero bueno, son dos ejemplos que me parecen importantes desde una perspectiva de ver un hospital diferente o también de utilizar, por ejemplo, madera en los centros de salud como una forma también de introducir salud, ¿no? De lo que es cuando estás en un entorno de madera natural, te sientes bien. Y eso también es muy bueno que desde el sistema sanitario se enseñe a las personas. Es como vamos haciendo los cambios también, ¿no? Que a veces a las personas les sorprende, ¿no? Pero bueno. Muy bien. ¿Tu aportación? Bueno, yo me viera a otro mundo, al del automóvil. ¿Por qué cada vez hay más vehículos eléctricos? Porque hay incentivos fiscales, porque hay ayudas, porque el sistema pone recursos para facilitar la aceleración de la transición ecológica que requería un sector muy contaminante como el del automóvil. Y yo creo que el sistema sanitario lo que debería es plantearse si queremos acelerar la reducción de huella de carbono en el sistema sanitario y acelerar la transición ecológica en el sector, si no vale la pena establecer incentivos fiscales o ayudas que aceleren este cambio. Si no, los tiempos, desgraciadamente, intuyo que no serán los que todos queremos. Vale, muy bien. Héctor, ¿tu comentario? Bueno, yo, digamos, en lo que nos respecta a nosotros, creo que lo que más está funcionando es una aproximación, digamos, en la cual intentamos hablar con todo el mundo, ¿no? Intentamos, cuando hemos hecho las cosas con los diferentes actores, como desde un marco de cooperación, intentando entender todos los puntos de vista, creo que es una cosa que ha funcionado bastante bien. Y, como decía, también intentando esto de pues ver qué se está haciendo en los diferentes sitios, en el Sergas, en algunos hospitales concretos. Ahora mismo tenemos una aproximación, yo creo que como pasa al principio de todas las transiciones, muy basado en liderazgos, ¿no? O sea, es decir, el que sabe y está motivado como Beatriz, pues tira hacia adelante, y si le apoyan, genial, pero si no te apoyan, pues te cuesta más. Y eso yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentarlo, pero también ordenarlo y incentivarlo. Y lo que está costando más, yo creo, bueno, pues es el marco digamos, hay una serie de miedos y de diferentes, que además Pablo ha incidido varias veces, ¿no? De miedos de algunas empresas, no todas, porque otras que son más liderazgos, a perder determinadas cosas, etcétera, y hay que, bueno, pues eso también hay que gestionarlo sabiendo que hay que ir hacia adelante, ¿no? O sea, que es decir, yo comparto, como decía Pablo, que hay que incentivar y generar un marco adecuado para la transición ecológica, pero lo que no puede haber es como pues, algunas empresas que se resisten o que intentan jugar un poco a veces sucio. No todas, la gran mayoría, por supuesto, creo que lo están haciendo bien y están dando como pasos hacia adelante. Muchas veces es solamente resistencia al cambio, que hay que poder contar y explicar y transmitir, ¿no? Muy bien. Antonio, tu parecer. La resistencia al cambio es una de las principales barreras, está claro, ¿no? Claro. La verdad es que nosotros desde la Alianza lo que sí que estamos entendiendo y monitorizando todo lo que se está haciendo en el mundo de la medicina a través de las especialidades médicas. De alguna manera lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las especialidades, vamos a llamar tractoras, que pueden ser un poco el que empujen hacia que sean el ejemplo hacia las demás para que podamos aprender todos de todos, que esos son uno de los objetivos fundamentales. Y aquí me estoy encontrando situaciones muy variopintas, ¿no? O sea, realmente hay sociedades, pues no sé, quiero destacar la nefrología, por ejemplo, con el tema de la diálisis. Es impresionante la cantidad de residuos que se genera en el mundo de la diálisis, ¿no? Y hay muchas alternativas que se podrían poner en marcha y protocolizar, que eso implica no solamente que los profesionales se activen, sino que los propios servicios de salud, el ministerio, las propias empresas, por supuesto, de alguna manera también empujen, que están empujando, pero como decía Beatriz, y muy importante, los pacientes. O sea, los pacientes fundamentales son pacientes muy formados, muy de alguna manera conviven con una enfermedad diariamente que de alguna manera les obliga a tomar unas medidas, una serie de protocolos que son fundamentales. Por supuesto, el paciente respiratorio es absolutamente fundamental, pero, por ejemplo, también me gustaría destacar
La pediatría han conseguido meter en las historias clínicas indicadores que hagan referencia específicamente a las consecuencias que tiene el medio ambiente en la salud infantil, ¿no? La filosofía que tiene el pediatra es decirte, mi paciente es el que más tiempo va a convivir en el mundo actual, ¿no? Es el que más tiempo va a vivir durante este mundo, con lo cual tengo que tener en cuenta todos los factores desde el minuto 1 y lo que han hecho ha sido implementarlos en las estrategias de trabajo que tienen ellos ya en sus historias clínicas. Con lo cual, sí que hay que decir que nuestro objetivo fundamental es compartir estos modelos de éxito, compartir estas experiencias, que cada una de las especialidades que están dentro de la alianza vean cómo lo pueden poner en marcha, implementarlos, que haya grupos incluso dentro de trabajo de las sociedades, porque hemos visto las SEMES, pero el caso de las SEMES no es el caso habitual de casi todas las sociedades científicas con las que trabajamos. Por supuesto que los colegios profesionales también activen toda la estrategia de trabajo, y yo creo que lo que se trata al final es de aprender de una manera colaborativa. Es decir, que nadie tiene una solución clara, hay medidas transversales, iniciativas que podemos hacer para todo el colectivo médico, pero sí que es verdad que luego en la práctica diaria estamos hablando mucho del hospital, no nos olvidemos de la atención primaria, que es muy importante, no nos olvidemos de la atención primaria, porque si hay una cosa, el paciente que menos genera residuos y que menos contamina es la persona que no está enferma. Con lo cual, la prevención es fundamental. O sea, la prevención es un elemento clave que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar para que realmente las pacientes no lleguen a enfermar. No lleguen a enfermar, porque ese es el objetivo, los pacientes, las personas no lleguen a enfermar, porque ese es el objetivo clave. Con lo cual, creo que el papel que tiene la primaria en este sentido es absolutamente clave. Perfecto. Héctor, para que todo esto funcione no solo necesitamos innovar, sino también medir qué impacto tienen estas decisiones. Quizá midiendo el impacto y pudiendo transmitir ese impacto sea más fácil reducir la resistencia al cambio, ¿no? ¿Cómo se está abordando desde el Ministerio la medición del avance hacia un sistema sanitario más sostenible? ¿Y cómo se traduce esto en la toma de decisiones? Bueno, ahí hay como dos grandes bloques, digamos, ¿no? Por un lado, la medición de la huella de carbono 1 y 2, de los alcances 1 y 2, es decir, lo que emite directamente y lo que emite por producir electricidad, básicamente, a nivel hospitalario. Ahí el Ministerio lo que hizo fue recoger un trabajo que venía haciendo ECODES de desarrollar una calculadora de huella de carbono que se llama Scope, y entonces hemos hecho un sistema centralizado que se llama UCASAN, que es medición de huella de carbono de centros sanitarios, donde se recoge, digamos, bottom-up, ¿no? de abajo arriba, pues la huella de carbono de aquellos centros sanitarios que quieren recogerla, y tenemos como las estadísticas y vamos midiendo, y se hacen seminarios de formación para que los propios hospitales lo puedan hacer. Se llevó hace poco a un consejo interterritorial para que las comunidades autónomas pongan, digamos, responsables de quién va a pasar esa información a los hospitales y no dependa simplemente de que haya alguien interesado en el hospital, ¿no? Y eso creo que nos va a dar como una visión, aunque no se haga completa, de dónde están, digamos, la huella de carbono de los centros sanitarios. Y por otro lado, la otra cosa que es, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, que es esto que decía antes, es cómo medimos la huella de carbono de los fármacos individuales, ¿no? O de los productos sanitarios individuales. Nosotros, en esta ley que os contaba antes de la ley del medicamento, es un poco un andamio para una cosa que no existe. Es una ley que mira mucho al futuro, porque a día de hoy, quitando los anestésicos y los inhaladores que tienen gases fluorocarbonados, nadie sabe en todo el mundo cómo se mide la huella de carbono de un fármaco individual, ¿no? De hecho, estamos trabajando en colaboración con diferentes países europeos para ver cómo se está haciendo esto a nivel científico y cómo implementarlo legalmente. Y en esa ley, en ese anteproyecto de ley, cuando se apruebe, hay una disposición adicional en la cual, una vez que se apruebe, el Ministerio tiene que desarrollar un sistema de medición o un estándar de medición para fármacos y huellas de carbono, porque se tiene que tener en cuenta en muchas de las decisiones que se van a tener. Entonces, esto lo queremos hacer obviamente en colaboración con toda la Unión Europea, y se va a hacer así, pero creo que esta es una de las claves que en los próximos años, en la próxima década, se desarrollará un estándar y empezaremos a poder medir y a poder tomar decisiones en base a esas mediciones. A mí, si me permites, que te tengo aquí al lado, a ver, el Servicio Gallego de Salud lleva midiendo su huella de carbono en los 3 alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3, desde el año 2020. ¿Vale? ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Nosotros utilizamos 2 calculadoras. La primera, una calculadora internacional, ¿vale? Por eso estamos certificados en GHG Protocol, porque es
la certificación que se aceptó a nivel de las cumbres del clima y demás, utilizar esa para poder compararnos a nivel internacional. Pero a nivel nacional hacemos también la Scope CO2, que también tiene el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. Yo desde aquí os pido que exijáis el tercer alcance, porque es el más importante. Es que si no, vamos a ver, yo me sorprendo muchas veces de que alguien diga que es neto cero en el alcance 1 y en el alcance 2, ya el Servicio Gallego de Salud hace mucho tiempo. Entonces, nosotros hicimos una apuesta de ser neto cero en 2040, ¿vale? Hicimos ya una disminución en los 3 alcances del 67% y ahora es lo más complejo, que eso lo tengo claro. Entonces, yo creo y pido desde esta mesa de verdad que colaboremos, porque nosotros podemos ayudar a otros servicios de salud a hacer lo mismo, pero es que si solamente nos quedamos en alcance 1 y alcance 2, no se hace nada. Esta es mi aportación y petición, de verdad. O sea, yo encantado de recoger la petición. El problema que tenemos es que nosotros no podemos obligar a un hospital y a una comunidad regional a pedir la huella de carbono, podemos incentivar y tal. Nosotros nos planteamos si era posible introducir por ley que los servicios regionales de salud tuviesen que tener planes de descarbonización y planes de medición. Se puede hacer por ley, la ley médica parlamentaria no da para hacerla. Y de hecho, bueno, sí, no quiero entrar, pero podría ser contraproducente si abrimos la ley que tenemos que abrir, con lo cual decidimos no impulsarla. En mi punto de vista, esa sería una medida necesaria, obligar a los sistemas regionales de salud a través de la ley de cambio climático y transición energética a que estén obligados a hacer una huella de carbono, como hace Sergas, que es la forma de, yo creo, de esto que decía antes, ¿no? De convertir los liderazgos particulares en una obligación o un ejemplo para el resto, y en el momento que si tuviésemos los votos, llevaríamos la ley. No es un tema, yo no hablo de obligación. Lo que pasa que cuando desde los sistemas, desde el interterritorial, se puede hacer entender a las otras comunidades autónomas de la importancia que tiene para el sistema de salud, para las personas, para los profesionales, para el medio ambiente. Porque cuando hablamos de sostenibilidad en salud, hablamos de prevención en persona, o sea, de pensar en las personas, de pensar en los profesionales, en el sistema sanitario, en la eficiencia del sistema sanitario y en el medio ambiente. Y yo creo que si se le explica a las personas, si lo ven y ven ejemplos que ya estamos aquí, ¿no? que están ahí, o sea, son nosotros en el año 2024, antes no lo dije, pero somos referente internacional, somos campeones climáticos del mundo y será por algo. Entonces, creo que es una pena que un sistema de salud que debería de funcionar todos los sistemas sanitarios de una forma igual para todos los españoles, que en Galicia se esté trabajando para ser climáticamente neutro en 2040 y que otras comunidades autónomas pues no lo hagan. Esa es yo de verdad es que llevo viviéndolo continuamente. Antonio, que te tenemos ahí. ¿Dónde está el límite entre seguridad clínica y sostenibilidad? ¿Y cómo lo podemos redefinir sin comprometer la calidad asistencial, ¿no? que tanto preocupa? Yo es que creo que no existe un conflicto como tal. No sé, yo no lo visualizamos así desde luego desde la Alianza, ¿no? No está comprometida la seguridad clínica por tener una estrategia de trabajo sostenible, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Nosotros ahora mismo realmente, si nosotros tenemos criterios de sostenibilidad en nuestra estrategia de trabajo, lo que vamos a evitar son pacientes en el futuro. O sea, que decirte, a lo mejor en el presente no lo estamos viendo, pero en el futuro seguro que estamos evitando enfermedades gracias a que estamos teniendo una práctica clínica que se rige bajo unos criterios de sostenibilidad, con lo cual eso es fundamental. Luego también yo creo que el mayor riesgo que nosotros tenemos es la ineficiencia de los recursos, es decir, la aplicación inadecuada de los recursos. Tener en cuenta que muchas veces se producen por la ineficiencia de los propios protocolos o procesos, se producen efectos adversos, infecciones evitables, por lo tanto ingresos, nuevas medicaciones. Es decir, yo creo que realmente si tú trabajas dentro de un marco de seguridad y teniendo en cuenta todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, yo creo que al final lo que estás haciendo es tener una estrategia de trabajo mucho más eficiente y mucho más sostenible y responsable. Para mí eso es fundamental. Lo que ha dicho Héctor me ha parecido fundamental de alguna manera. Es decir, la clave es curar a las personas. Eso es el objetivo número uno. Pero sí que es verdad
que quizá el otro día estuve en Canarias en una mesa redonda y decían que había que quizás reformular el juramento hipocrático, ¿no? O sea, decir, no miremos solamente la salud de la persona, sino miremos también la salud del planeta, ¿no? Que va asociada a la salud de la persona. Y lo que decía Héctor es fundamental. Si tenemos tratamientos de alguna manera que al final consiguen el objetivo y que de alguna forma cumplen los criterios que lógicamente se marcan desde las propias empresas, los propios sistemas de salud, el médico está en la obligación moral de elegir aquel sistema, aquel producto que realmente es más sostenible. Yo creo que no es una decisión... es una decisión ética. Es decir, es un compromiso ético que nosotros como profesionales, si tenemos que tomar una decisión, oye, elijamos aquel producto que, oye, de esas empresas que han hecho un esfuerzo, que están comprometidas con la sostenibilidad del medio ambiente, que están cumpliendo todos los criterios y las normativas, que tienen un precio que lógicamente es un precio que ya está acordado por las diferentes administraciones. Oye, nosotros como clínicos, que vamos a tirar por la borda todo el trabajo que se está haciendo porque no estamos tomando la decisión adecuada. Eso no puede ser, yo creo que es algo fundamental. Y esto vuelve a lo que estábamos hablando al principio. Los médicos trabajamos de una manera muy sistemática, muchas veces simplemente por el marco legal que nos compromete de alguna manera o que se nos exige, y perfecto. Pero tenemos que tener un espíritu crítico y tenemos que analizar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y no podemos estar con protocolos de hace 20 años para estrategias de enfermedades que ahora mismo tenemos alternativas nuevas y diferentes, y los cuales nosotros los clínicos lo que no tenemos que esperar es que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros mismos los que tenemos que autoliderarnos en el sentido de decir a la administración, a los hospitales, a los centros de primaria, oye, ¿por qué no hacemos las cosas de esta manera? Eso es un poco el planteamiento. Bueno, una pregunta para todos, ya para cerrar. Si tuvierais que priorizar una medida concreta para los próximos 3 años, ¿cuál sería y por qué? Puedes empezar tú, Pablo, que te hemos dado menos la palabra. Suficiente, gracias. Yo creo que el gran reto es el cambio de cultura. Hace falta un cambio de cultura. Y la cultura es todo. Es desde lo pequeño hasta la estrategia, hasta lo táctico. Y yo creo que el sistema sanitario ha estado siempre orientado hacia la seguridad y la eficacia, y la eficiencia por la sostenibilidad económica, y tenemos que incorporar el concepto también del cuidado medioambiental y de la salud global como algo cultural. Muy bien. Beatriz. Pues es transmitir que cuando apostamos por la salud global vamos a tener más eficiencia en el sistema sanitario y vamos a poder utilizar ese dinero para desarrollar pues, otro tipo de tecnologías o otro tipo de tratamientos que hagan falta, o de investigación o de infraestructuras. Eso. Y una cosa que me parece importante, que es trabajar en la resiliencia climática de las infraestructuras sanitarias. Entender dónde está cada infraestructura y ver qué riesgos va a tener, ¿no? Que esto ya lo tenemos ahí, y poder apostar por tener las infraestructuras sanitarias en condiciones para cuando haya riesgos extremos se pueda atender a los pacientes. Muy bien. Yo iba a decir el cambio cultural también, pero como me lo han robado, pues voy a, con todo el cariño, voy a decir que en realidad el cambio cultural es una prioridad porque no hay ninguna bala mágica, ¿no? O sea, cuando quieres descarbonizar un sistema tan complejo como el sistema sanitario, tienes que hacerlo todo a la vez en todas partes. La única forma entonces de priorizar eso es que simplemente se produzca un cambio cultural que permee hacia abajo, y cada uno en su tarea, sea como profesional, sea como gestor, sea como gerente o como investigador, pueda trasladar ese cambio cultural a lo que tiene que hacer, ¿no? Con esa idea de, como hemos, ¿no? Pues el primum non nocere, que es muy la base de todo, pero también pues esto de la salud planetaria al final revierte en contra de la salud de las personas cuando no se cuida, o la idea de que la mejor, ¿no? Lo más saludable y lo más sostenible suelen coincidir, como ocurre en el caso de la prevención. Y el problema de hablar el último es que ya no te dejan hueco para nada. Entonces, me uno al cambio cultural, pero sí que creo que el cambio cultural, como he dicho antes, nosotros estamos trabajando desde el mundo de la universidad, pero es fundamental, bajo mi punto de vista, que el clínico entienda el rol y el papel que tiene. O sea, realmente yo creo que el médico tiene un peso social y tiene un respeto social por parte de la ciudadanía brutal. Damos más de 1 millón de recomendaciones consultas en las consultas diariamente, con lo cual creo que somos, como dicen los jóvenes, unos influencers, y tenemos que aprovechar esa energía, esa capacidad que tenemos para ser palanca del cambio. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría cerrar con una frase que dijo ayer en la inauguración del Congreso María Neira: la sostenibilidad es una manera de hacer salud
Y creo que eso es súper importante en este momento. Pasamos a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo como médico de urgencias quería preguntar pues por una cosa en concreto. Antonio, tú que hablabas de la universidad, ¿qué plan tenéis con respecto a los guantes en concreto? Me llama la atención que después del COVID los alumnos de medicina, yo tengo alumnos de medicina, vienen aleccionados a que con cada paciente hay que usar un par de guantes nuevo. Hay días que me encuentro con 4 alumnos que están conmigo y con cada paciente que atendemos se cambian los 4 pares de guantes para hacer una exploración física simple, no para un procedimiento de extracción de muestras ni nada. ¿Qué plan tenéis con respecto a eso? Vamos a ver, no sé el plan, no sé tan concreto el tema de los guantes específicamente y me pillas fuera de juego porque no lo sé. Ten en cuenta que es un trabajo que vamos a empezar ahora lo que es conjunto entre la Conferencia de Decanos y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Pero sí que tengo que decirte, yo estoy pendiente de reunirme con vosotros, con Beatriz, ¿se llama? ¿Rodríguez? Ah, ¿estás ahí? Pues Beatriz, te tengo pendiente de hablar contigo, porque para mí es muy importante vuestra visión y vuestro punto de vista. O sea, yo creo que para mí hay 2 líneas de trabajo claramente que tenemos que de trabajar urgentemente. Una es la medicina de familia y otro sois vosotros, las urgencias, porque vosotros recibís el primer impacto de las consecuencias muchas veces del cambio climático, ¿no? Entonces, yo en concreto el tema de los guantes no te lo sé decir, pero son temas que precisamente tenemos que marcar nosotros esas directrices. Es decir, lo que tú has dicho, es el médico el que tiene que decirte, oye, esto no tiene sentido, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Pero como los guantes hay muchísimas más cosas. Entonces, pero sí que es verdad que somos nosotros los que tenemos que ser primero conscientes, porque no se es consciente. Y primero lo que tenemos que decirte, oye, existe este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ese es el trabajo que estamos haciendo especialidad por especialidad. Y luego ya aparte, ya si vamos al ADN, es que tenemos que bajar donde está el estudiante de medicina. Porque mira, una de las cosas que quieren hacer los estudiantes, y perdón, es aumentar los trabajos de fin de grado relacionados con sostenibilidad y medio ambiente. Entonces, desde la Alianza estamos ayudándoles, mentorizándoles de alguna manera, para que de alguna manera aumente el número de trabajos que se presentan al final del grado relacionados con esta temática. Es que son poco a poco, hay que ir haciendo cosas y eso es un ejemplo. Hola, buenos días. Soy Pedro Macará, trabajo en un hospital, también me ocupo del tema medio ambiente, estoy metido en el tema del mar menor y demás. Entonces, hay 2 cuestiones relacionadas con la sostenibilidad que me preocupan, lo expuse también cuando me tocó hablar. Una de ellas es el tema de la alimentación en los hospitales. Sé que hay por ahí un decreto que me gustaría que se le diera un impulso, porque yo me encargo de la contratación y entonces veo ahí un tema preocupante y que en algunos hospitales va de una forma, otros de otra. Por ejemplo, en el mío pusieron simplemente lentejas ecológicas porque era lo más económico y ya se quitó de en medio. En cambio, en otro, como puede ser la Risaca, todas las semanas hay un día en el que los pacientes, médicos, etcétera, pues comen comida agroecológica o ecológica. Eso es muy bueno por la repercusión que tiene en el medio ambiente y más en aquella zona que hay contaminación por nitratos y demás. Es decir, es bueno para la salud de las personas que están ahí y es bueno también para el tema del medio ambiente, es decir, una interpretación One Health. Y otro, también como trabajador, me preocupa mucho el tema que hemos hablado, que los coches y demás están promocionándose los eléctricos, pero yo no lo noto en mi ámbito, yo no he visto los cargadores puestos y sé que hay unos planes de movilidad sostenible para los trabajadores, pero no los veo que se acaben de arrancar, ¿no? No sé si irá con retraso y otras veces dicen, como no tiene importancia o eso a veces pues no se aplica, ¿no? Entonces, son temas que acaban afectando la contaminación, los combustibles fósiles y tal, y no veo ahí un avance decidido. No sé si lo notaremos más adelante. Muchas gracias. Bueno, yo sí, no sé si preguntabas o lo querías comentar, pero vale. Nosotros en el Sergas estamos trabajando con el Cool Food Player, que es un proyecto para hacer la medición de la huella de carbono de los alimentos, pero que no solo es para medir la huella, sino es para saber también qué es lo que se come, qué es lo que se hace, ¿no? qué tiene más impacto. Trabajamos también intentamos comprar, si puede ser fresco también, que sea más cercano.
se intentan hacer un montón de iniciativas en casi todo, vamos, en todo Galicia. Nosotros tenemos un grupo global, ¿no?, para trabajar en todos los proyectos y vamos haciendo. En algunas áreas sanitarias inician, por ejemplo, en el hospital, en el ULA, tienen la certificación 0 ya de desperdicio alimentario. Entonces, bueno, en cada sitio se van haciendo pues diferentes proyectos y luego se van replicando en temas de alimentación. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.